Estamos de vuelta aquí en Noticias Infraganti. Soy María José Cadena y siempre les estamos compartiendo e invitando a que nos digan proyectos interesantes sobre nuestra comunidad quintanarroense, y tenemos una plática con un director y un guionista, co-guionistas de esta película mexicana que está en los cines. Estas personas son nacidos en Cancún, cancunenses de cepa, fundadores también de nuestra ciudad, que hoy pues traen bajo el brazo una gran película de suspenso, una gran película de terror que está en los cines mexicanos y que nos están compartiendo Luis Javier y Ricardo. ¿Cuál fue el proceso para hacer esto? ¿Cuál fue el proceso para traer esta película en un género que no es tan común ver películas mexicanas en esto? Pero al final creo que es una gran oportunidad para abrirnos a ver historias, y qué mejor historias de personas cancunenses que están poniendo en alto, sin duda, el nombre de nuestra ciudad y de nuestro estado a nivel nacional e internacional. Hola comunidad en Cadena y Noticias Infraganti. Me emociona mucho estar con dos cancunenses que crecieron aquí, que hoy traen un largometraje de terror, Desaparecer por completo, y también de proyectos artísticos y culturales para nuestra comunidad aquí en Cancún y en Quintana Roo. Gracias Luis Javier, gracias Ricardo por darse el tiempo. Sé que estás llegando de la Ciudad de México, que están impartiendo diferentes actividades con Filma y pues invitando a las personas a que vayan a ver esta película de terror, que al final es de Mentes de Cancún, y eso me parece súper valioso, y pues un largometraje mexicano. Muchas gracias. Sí, gracias Cuéntame a todos los que nos están escuchando, viendo. Claro que sí. Ricardo, sé que eres guionista, y Luis Javier, eres el director de esta película y también en parte pues guionista, ¿no? de Desaparecer por completo. ¿Si me pueden contar un poco de este proyecto? Sí, Ricardo podría empezar que él empezó a trabajar en el guión hace 20 años. En 2004 empecé con las primeras versiones de esta historia. Cualquiera que le guste escribir sabe muy bien que escribir es reescribir, y yo llevé esa máxima al extremo, reescribiendo versión tras versión tras versión de esta historia, hasta que finalmente conocí a Luis Javier. Estaba él buscando un guión de terror para su tercer largometraje. Le presenté esta historia y decidió que le gustó, y entonces a partir de ahí empezamos ya a trabajar y a reescribir juntos. Estamos hablando 20 años, las personas que quieren hacer algo rápido, ¿no? O sea, que a veces hablamos de el cine como si fuera algo que se hace por generación espontánea o osmosis. ¿Cómo surge la idea de esta historia? Que aparte es un género que es difícil de hacer. Considero que el tema de misterio, terror, thriller es un género difícil. ¿Cómo surge esta idea? Quería escribir terror. Esa era como una de las razones por las que quería hacer cine, ¿no? Para contar historias específicamente de ese género. Yo me movía mucho como a nivel de cancha, ¿no? En las calles, caminaba mucho, tomaba mucho el transporte público, y siempre afuera de las estaciones de metro o en los paraderos de microbús hay kioscos, y en estos kioscos de revistas y periódicos suele haber estas publicaciones de nota roja. Siempre me llamaron la atención, incluso desde antes, ¿no? Desde adolescente compraba el semanario de la Alarma, y siempre sentí que ahí había un mundo como muy padre de retratar. Y ya de ahí fue tratar de darle una forma o un sentido a una historia que fuera emocionante, que le sucediera a un reportero de nota roja. Para mí, en mi cabeza, estas personas estarían perdiendo la sensibilidad ante todo el horror que ven, ¿no? De manera cotidiana, pues ya no pueden impactarse de la misma manera que uno, que nada más un día resulta que vio una portada, ¿no? Con una noticia trágica y terrible. Entonces, por eso fueron tantas versiones, porque a pesar de que tenía al personaje y al mundo, no tenía realmente una historia que tuviera sentido o que fuera muy dramática, cinematográfica, y pasarían muchas versiones antes de incorporar el otro elemento de la película, que es
como lo sobrenatural, ¿no? Lo oscuro, lo maligno. Entonces, pues bueno, ahí fue donde Luis Javier entró al quite y ayudó y contribuyó con muchas ideas para que la trama ya tuviera mucho sentido. ¿En qué momento se hace la fusión entre tú, Ricardo, y tú, Luis Javier? Yo creo que fue en 2017, ese es como mi recuerdo, porque Ricardo me escribió, él estaba terminando de hacer otra película con un amigo en común que tenemos, Armond Cohen, y él nos presentó. Entonces Ricardo me mandó, además de este guión, otro más. Y como que yo iba justo a hacer mi segunda película en ese entonces, estaba a punto de arrancar Solteras, y de ahí ya entramos a darle en 2017. Entonces fueron, pues, mientras, ya al principio yo no tanto, porque realmente yo estaba concentrado en la otra película y más bien era como teníamos estas sesiones, en aquel entonces creo que vivías en México todavía, entonces teníamos estas sesiones, platicábamos y entonces él iba y como que aterrizaba todo, y ya después cuando vino la pandemia pues ya fueron a distancia y entonces ahí ya estuvimos como yendo y viniendo en todo el proceso. ¿Creen que la pandemia les dio, habló la pandemia entre 2020 y 2021, creen que les dio ese espacio creativo por lo que estaba sucediendo tal vez que cada quien tenía proyectos y posiblemente tuvieron que cambiar la dinámica de los proyectos personales para crear y aterrizar esta historia? Yo entré en una crisis, ¿no? Cuando viene la pandemia y todo lo que crees que conoces del mundo empieza a derrumbarse, de pronto dices, rayos, ¿por qué elegí esto? ¿Por qué no elegí ser médico y servir de algo, no ser un completo cero en este colapso de la civilización? Y descubrí que lo único que podía sacarme de ese agujero pseudo existencial era escribir y escribir y escribir. Entonces, sí tuve, digamos, la fortuna de poder quedarme en casa a escribir. Y sí recuerdo que la penúltima o la antepenúltima versión de la película, ya como se filmó, fue generada durante ese proceso. ¿Tenías COVID? Me dio COVID también. Eso también te mete en un proceso emocional. Sí, es cierto. Me acuerdo que la última versión en la que yo trabajé antes de entregarle el guión para que él le diera los toques finales, hubo como una semana en donde estaba todo súper enfermo, con medicamentos, ¿no? Y desvelándome. Y sí fue como una catarsis y como vertir mucha enfermedad en la creación. ¿Sabes qué? Pasa mucho cuando estás haciendo una película, ahorita que mencionabas, el tiempo que se toma en desarrollar, en producir, en financiar, en postproducir y demás. Y el tiempo del guión siempre es el más tardado de todos, porque mientras no tengas los recursos para filmar, o mientras no tengas una fecha establecida en donde ya vas a producirla, pues tú puedes seguir trabajando el guión, como dice, reescribiendo. Entonces, desde el 2017, y nosotros íbamos a filmar originalmente en 2020. Entonces, hasta 2019, y ahí estábamos como trabajando en el guión y tratando de encontrar el camino correcto de la historia que queríamos contar. Porque, claro, ya venía... Creo que para ese entonces Ricardo ya tenía 17 versiones o no sé cuántas, entonces era como, bueno, ok, ahora vamos a empezar versión 0 con Luis Javier, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Y entonces lo que pasa es que cuando cae la pandemia, yo por un lado lo veo como... Sí, los primeros 2-3 meses fue como un sacón de onda porque no sabías muy bien qué iba a pasar y demás, pero luego lo veo como, es más tiempo que tenemos para seguir desarrollando la historia, porque entonces en vez de filmar en 2020 era, pues quién sabe cuándo voy a filmar, entonces es un peligro, pero a la vez también tiene sus ventajas, porque puedes seguir trabajándolo y puliéndolo hasta que ya estés como contento. La verdad, este es un guión que, a pesar de que estuvimos como todos estos 2 años de pandemia hasta el rodaje, o sea, todavía en el rodaje seguimos como haciendo puliendo cosillas. Entonces, fue muy complicado. Tuvo sus ventajas de poderle dedicar más tiempo al proyecto y entonces aterrizarlo mejor. Pero por otro lado, a veces las prisas también te ayudan a como arrancar y ya, es lo que es, vamos a filmarlo. Claro.
Claro, ¿y cómo fue el rodaje? ¿En qué momento hacen este rodaje? ¿En qué año? Para justo creo que algo importante, y ahorita vamos a ir a esa parte, de la comunidad creativa y artística que vivimos aquí en Quintana Roo, en Cancún, entender estos procesos, ¿no? Para sacar una película, el tiempo que se le tiene que dedicar. Mira, esta película se financió en parte gracias al estímulo fiscal de Ficine. Entonces, ese dinero de Ficine lo conseguimos nosotros en 2019. Nuestro plan originalmente era filmar como a mediados del 2020 o a finales del 2020, pero con lo de la pandemia pues lo pospusimos. O sea, no se podía, todo estaba cerrado, era imposible. Entonces, terminamos nosotros filmando a finales del 2021. Pero todo ese tiempo que estuvimos como encerrados de alguna manera y con la incertidumbre de no saber realmente si podíamos filmar, porque era como, no, o sea, todavía estaban las reglas en la Ciudad de México, bueno, en el país, pero en especial en la Ciudad de México, de que no podías estar en estos lugares y con cubrebocas y todo. Entonces, como que era muy complicado, mucha gente no quería. Sobre todo, además, hay, como recordarás, hay varias escenas en hospitales. Entonces, en pleno COVID, ir a filmar a un hospital, pues era prácticamente imposible. Entonces nos esperamos como hacia el final de la pandemia pero de pronto fue como, bueno, pues ya vamos a filmar ahorita. O sea, como que se abrió esta ventana de fechas, ya estuvimos casi un año con el proceso de casting a distancia, todo a través de Zoom y demás. Ambos crecieron en Cancún. Ambos, parte hoy en su vida adulta, están involucrados justamente incluso en venir a impartir esta masterclass en Filma. Tú, Ricardo, que ya estás asentado aquí en esta institución, creo que eso también lo vuelve muy valioso para que nuestra comunidad y para que las personas jóvenes puedan conocer mucho de cuáles son estos procesos creativos, cómo ha sido esta interacción con personas jóvenes aquí en Cancún, el estar haciendo, sí, claro, es un proceso de ir a hacer promoción de su película, pero también hacer la promoción en su película en donde ustedes eran tal vez esos jóvenes que soñaban en contar historias a través del cine. Sí, si a nosotros nos hubiera tocado que llegaran dos cineastas de una película que está en cartelera a platicar, ¿no?, de la película y de cómo la hicieron, cómo escribieron el guión y todo, habría sido una locura, ¿no? Habría sido un fenómeno, algo sin precedentes. No sé qué tanta respuesta habría tenido hace 20 años, pero bueno, ahora sí tuvimos una gran respuesta. Los estudiantes de Filma sí son súper aguerridos, muy entusiastas, y de pronto ya están también ellos cosechando sus propios éxitos. Tal vez no lo sepas, pero el equipo de Cancún y Mérida ganó el segundo lugar del rally del cortometraje, hacer un cortometraje en 48 horas. Se llama Project Film 48 Hours. Y es una competencia a nivel nacional. Te dan una serie de instrucciones, una serie de requisitos en términos de la historia, de producción, y cada equipo tiene que hacer su cortometraje en 48 horas. Wow. Y el equipo de Cancún con Mérida ganó el segundo lugar, tuvieron una ceremonia de premiación en la Cineteca Nacional, y esos chicos son alumnos de Filma. Entonces, por ejemplo, el efecto que tuvo en mí es, yo hasta antes de entrar a dar clases con estos estudiantes, yo solo quería escribir. Nunca pensé en involucrarme en la dirección, porque sé el trabajo que es y porque no pienso o no pensaba que tenía como esa energía, ¿no?, y esa capacidad para trabajar con tanta gente. Pero ver a estos chicos y chicas, los cortos que hacen con 1,000 pesos, 1,500 pesos, y luego ver el trabajo en pantalla, me contagié ya de su energía, y ahora estoy planeando mi ópera prima. Estoy escribiendo el guión de mi ópera prima, algo muy chiquito, nada como Desaparecer por completo, que es un peliculón, ¿no? Para el estándar del cine nacional es una superproducción casi. Yo estoy pensando más en una peli, 4 personajes, 2 locaciones, algo así de íntimo. Pero jamás hubiera yo dado ese paso si no hubiera estado en contacto con esta fuerza laboral, cineasta tan joven.
Si alguien te hubiera dicho a tus 16, 17 años que ibas a estar promocionando tu tercer largometraje con una comunidad joven que está involucrada en comunicación y en dirección y en cine aquí en Cancún, ¿le hubieras creído? Escuchar de alguien que viniera a promocionar una película, sí me acuerdo que si venía, hacían estos eventos y que se venía Kate Winslet y Leonardo DiCaprio a promocionar Titanic y cosas así como películas muy grandes, sí venían. Y luego en algún momento había un festival aquí en Cancún de cine, no sé si te acuerdas de esto. El Rivera, Ajá. Rivera Maya. No, antes. Y venía Steven Seagal, y, o sea, pero te estoy hablando en los 80s o a principios de los 90. Y entonces como que sí estaba en estos eventos donde traían gente importante y luego abrieron el Planet Hollywood y que se venía Schwarzenegger y Stallone y todas estas cosas. Entonces como que era como un punto importante, pero realmente eran puras personalidades extranjeras y que no tenían el contacto con gente local realmente, ¿no? O sea, estudiantes sobre todo. Es muy distinto ahora como las herramientas que tienen todos los alumnos y lo avanzados que están, a diferencia de nosotros que era como estar rascando para ver si podía hacer algo. O sea, antes que te dijeran, haz un corto tú con tu celular. ¿Cuándo? Sí, claro, ¿no? De entrada del celular, la calidad que puedes llegar a tener. O sea, ¿qué era? Consíguete una Handicam, el amigo tal tiene una Handicam, ¿no? En 8 milímetros, o sea, Super 8, cosas así, no era Super 8, ¿cómo se llama? High 8, o en Mini DV, que eso ya empezó como en los 2000. Entonces, pues sí, a mí me gusta mucho justo tener este acercamiento con los jóvenes que están aprendiendo, sobre todo cuando tienen esta curiosidad de cómo funcionan las cosas y no tanto cuando son como entitled, ya sabes. Uh-huh. Como que porque todo el mundo quiere ser director ahora, ¿no? Pero a veces no conocen lo que implica. Entonces es bueno ver cierta humildad en los alumnos o sea, y estas ganas de aprendizaje. Como para que vean que es un proceso que es bastante complicado, no es tan sencillo hacer una película. Y toma años, así como ahorita estamos platicando del tiempo que llevamos siendo Desaparecer por Completo. O sea, mi primera película, mi ópera prima, también fueron como 7, 8 años que me tardé en levantar, ¿no? Y no es tan sencillo. Y es algo que toma 8 años, Ricardo, 20 años, para que se reduzca a 1 hora y 40, o sea, 100 minutos en pantalla y salga alguien y diga, Pero, sí estaba padre lo que quisieron hacer, pero al final como pero que yo no lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Exacto. Sí. O sea, creo que a mí, ustedes saben que aquí siempre estamos compartiendo no nada más cosas locales. El cine es una manera increíble de poder conocer, de poder experimentar experiencias que tal vez no vamos a vivir, pero qué mejor que saber qué es lo que hay detrás. Y sobre todo en esta película, que es Desaparecer por Completo, no puedo hablar tanto de la historia porque es una historia de misterio, es una historia de terror y no queremos arruinarle la experiencia a nadie. Spoilers. Sí. Eso es lo más importante para que lo vivan por completo. Pero ¿qué le podrían decir a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, para que vayan a verla? Lo que no se están dando cuenta, y supongo que es una cosa también de desconocimiento de la propia audiencia, es que entre menos vean las películas en el cine, menos van a llegar al cine. Eso es un hecho. O sea, si no hay un mercado para las películas en el cine, ya no va a haber películas mexicanas en el cine y nos van a dominar las películas norteamericanas. Y yo creo que hay películas mexicanas que son mejores que muchas norteamericanas. Entonces es eso. Consumamos el cine que nos interesa ver. Hay muchos tipos de comedias. Y esta película en particular, Desaparecer por Completo, que no es comedia, que es es un... Bueno, lo mencionas como terror. Yo siempre lo he considerado como un thriller sobrenatural con elementos de horror, que es como un híbrido de géneros muy interesante. Es una película que desde el inicio la concebimos para verse en cine, o sea, para que fuera una experiencia cinematográfica, que si bien la van a poder ver después en algún lugar donde se estrene, no va a ser lo mismo. Sí, o sea, no va a ser lo mismo. Y ahorita que dices eso, ahorita han salido muchas películas a nivel internacional que dicen es que la tienes que ver en el cine, ¿no? Entonces las personas me dicen, es que claro, tengo que ir a verla en el cine, y que ustedes mencionen que su película está hecha para verla en el cine, también es una experiencia importante. Ricardo, ¿otra razón más? Bueno, en efecto, no solo está planeada
desde el inicio para verse en el cine, sino que los últimos 15 minutos de la película, cuando ya estés ahí en la sala, vas a decir, ok, a esto se refieren, ¿no? La crítica ha tratado muy bien a la película. Y justo de lo que hablan muchos, en muchas reseñas, en muchos sitios de internet, en donde alaban lo que hizo Luis Javier en términos como de la sensorialidad de la película, justo alaban el hecho de la experiencia en la sala. Y es algo que no podemos hablar más al respecto, pero cuando estés ahí vas a decir, a esto se referían, por eso tenía que venir a la sala. Y esto no se va a experimentar bien en ningún otro lugar, ¿no? En tu casa con 1000 distractores y que ya pasó el perro y que me voy a levantar y que le voy a poner pausa porque voy a ir al baño. O sea, sí, de verdad les invito sobre todo que consumamos. Yo sé que, y creo que lo pones muy bien, no es cine nacional porque es cine nacional, pero hay que elegir cine nacional que nos interesa para que se sigan haciendo proyectos. Y pues también una gran razón es que son dos personas que crecieron en Cancún, que les interesa que justamente se hagan más cosas y que esta es una película que está en todos los cines a nivel nacional, entonces lo cual es increíble. Muchas gracias Luis Javier, gracias Ricardo, esta es su casa. Gracias a ustedes por invitarnos. Les invitamos a ver Desaparecer por completo. Cuéntenos qué pensaron. Creo que deja mucho esta plática que tuvimos con Luis Javier, su director, y Ricardo, su guionista. Gracias por su tiempo, gracias por compartirnos este proyecto que impacta de manera positiva a nuestras comunidades, en este caso a la comunidad sobre todo joven que se dedica a la comunicación, producción audiovisual, el ver que hoy tenemos mucho más herramientas que lo tenían, por ejemplo, Luis Javier y Ricardo hace muchos años cuando estaban creciendo aquí en Quintana Roo. Soy María José, gracias de parte de todo el equipo de Noticias Infraganti por estar con nosotros y nosotras una emisión más. Gracias a todas las personas que nos siguen desde el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las diferentes vías y medios en los cuales estamos cada semana aquí en Noticias Infraganti.